Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Son las 5:06 de la tarde en toda Argentina. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo Legal y todo wonderful, tropical, es chiche. insoportable hoy acá el calor? Ay, sí. Que Sí, no, acá está. no anda nunca, nada. nunca como Anda hoy. nada. No, nunca el como- calor, nunca como hoy. ¿Le puede avisar a Cosimarro que no podemos estar acá? Chicos, por favor. Nos vamos a derretir. No, es imposible. 30 grados Traigan adentro, ventiladores, afuera. aunque sea. Afuera 30 grados, No, adentro no importa. 50, ponele. Acá 50. Sí. No, por favor, pídele al corcho que haga algo, por favor. Un necesitamos una emergencia. ventiladorcito, Sí, un algo. ventilador de pie que haga. No sé, un ventilador con barra de hielo. cualquier ¿Querés cosa. este, chiche? No, ¿Quiere el abanico? ¿Lo comía? no. Quiere un ventilador, Muchos chiche. hombres están usando abanico. Son Sí. las 5:06, decíamos, de la tarde de la Argentina. Me dicen la temperatura, el pronóstico y nuestros teléfonos, si gustan. 30 grados la temperatura, la humedad 60%, el cielo está despejado y esperamos para mañana mínima de 23 y máxima de 29, con el cielo mayormente nublado. Sí. El sábado mínima A 22. la mañana hace frío. Sí, un A la mañana poquito hace de frío. aire. Sí, está para ventilar, está agradable. Sí, pero 10 de la fresco el aire. mañana ya tenemos 25 fresco el aire. grados, 26 y sí, Y se ya a las siente. 6, 7 de la mañana está fresco. Lindo, sí. Después empieza a subir rápido. Exacto. Se Bueno. pueden comunicar con Hola Chiche al 11 23 40 1030 y recuerden que estamos en YouTube también. Allí nos pueden encontrar y se pueden suscribir a nuestro canal para seguir todas las novedades de la radio en Del Plata AM 1030. Sí. Ay, Dios. Bueno, son las 5:07, decíamos, de la tarde. Tenemos el honor y el placer de recibir a la doctora Raquel Zlotolov, que fue jueza federal. Ahora está jubilada, obviamente. Fui juez en lo correccional. Hablale. Fui juez en lo correccional en el Departamento Judicial de Zárate Campana. Sí. Trabajé en la Justicia Federal allá en otra época, cuando todavía no era Comodoro Pi, cuando estábamos en el Palacio de Tribunales. ¿Llegaste Yo- a trabajar en el Palacio de Tribunales? Después te Trabajé, fuiste para el interior. entré en la época del Secreto de sus Ojos en 1975. Trabajé 13 años en la Justicia Federal. Con el doctor ¿Y Dibur, con reconoces el las doctor oficinas? Montoya. ¿Reconoces las oficinas esas? ¿El secreto de tus ojos, reconocer las oficinas? No, estoy hablando de la época que estaba ambientada en tribunales Sí. cuando comenzó el comienzo de la película. Cuando, vos El estabas- comienzo de la película. En esa época yo entré a trabajar. ¿Y tenías romance? Ay, no tuve romances en tribunales. Muy aburrido. Lo único divertido era eso. No tuve romances en Que nadie, tribunales. ningún oficial, ningún juez. Y habrá sido, pero No te acordás. no me han dicho nada. Más Ay, allá, más bueno. allá de que soy simpática o los ojos Linda, o linda, algo linda, de eso. linda. Tiene un aire a Matilde Benseñor. Sí. Sí, tiene el Sí. tema de los ojos. Entonces, Y el color de pelo. pero Puede Matilde ser. del Señor, yo no sé si es Askenazi. El marido era Askenazi. Ella no sé si es Benseñor. El marido, el primero era Goy y el Sí. segundo también. Qué Pero lo divina. que digo es, ella es Benseñor de apellido. Claro, Entonces como es Eli Askenazi. Benseñor, como el hermano, el socio de César. Pero yo no sabía de mi si marido. era la hermana de por eso No, el Lima, no. pero no sé si era porque estaban casados. Ellos con- eran tres, Roberto, Eduardo Era y bellísima. Es bellísima, porque está viva Eli. bellísima. La señora también. Muy amable. Yo le quería preguntar a la señora si, a la doctora, ¿no? ¿A Meguino Escobar lo conoció a Luis? No, Porque fue camarista. no. Yo trabajé desde el año Que va a 1975 conocer todos los jueces de. hasta, hasta el año 88. Mi último juez federal fue el doctor Martín Irursun. Sí. Ah, mira. Trabajé con fue el último juez con el que yo La estuve doctrina trabajando. Irurso. Es el de la doctrina Irurso. Exactamente, como camarista actualmente, hace muchos años, sí. Sí. Pero yo trabajé con él en la época que yo trabajé fue el tema del secuestro de Sivac. En aquel Terrible esa entonces. historia. Terrible esa historia. Y después empecé a trabajar en Zárate Campana, cuando se creó el Departamento Judicial de Zárate Campana. Y ahí te fuiste. Ahí hicimos patria desde el comienzo,
con toda gente de afuera que no tenía ningún conocimiento, Así no lo empezar habían de la secuestrado. causa cero. Así no lo habían secuestrado 2 veces. Sí. La banda de la policía, de un grupo Yo de no conocía policías. todo de la banda de la policía. De los fui a ver un comisarios. amigo De los mío que estaba- comisarios, banda de los perdón. Fui a sí, ver un tiene amigo razón. mío que estaba Tiene preso. razón. Fui a ver un amigo ¿Y que el estaba hermano, por qué se suicidó el hermano? preso, porque no podía llevar adelante la historia. Debe haber habido algo de eso. Hay un sí. libro del hijo, Sí. Pobre, Exacto. Muy bueno, pobre ¿eh? tipo, ¿eh? Exacto. muy bueno. Muy bueno el libro. El libro del hijo es impresionante. Lo disculpa. Sí, la justicia federal tiene una temática muy particular, complicada. distinto de la justicia de la provincia de Buenos Aires, que están los delitos comunes, los que sufrimos todos nosotros, que somos nosotros las víctimas. Yo estoy en Usina de Justicia, no sé si lo recuerdan, estoy en la ONG Usina de Justicia, Sí. que la dirige Diana Cohen-Agrest, filósofa, que le asesinaron a su hijo de 26 años. Terrible la historia de Diana Gray. Y ella fue la que puso en marcha esta ONG. Acompañamos familiares de víctimas y participamos en todo lo que significa políticas públicas y todo lo que tenga que ver con la justicia y con temas de inseguridad. Raquel, hay que bajar la edad de imputabilidad. Obvio, ¿Hasta qué año? por supuesto. O puede ser sin edad determinada y revisar en concreto cada situación, pero bueno, hace muchos años ¿Puede que decir estamos... que delito de adulto, pena de adulto? Puede ser una consigna. Yo le pregunto y le pregunto a los oyentes, ¿qué le decimos a los familiares de la víctima? De un hecho cometido por un La menor, justicia por no un pre- homicidio. La justicia no pretende venganza. No, obvio pretende que no. justicia. No, estamos hablando de justicia ¿Cómo y de decís? que el Si a mí me Estado pasa una cosa presente... así, yo quiero matar al asesino. Pero No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que sea juzgado y que sea contenido por la justicia. Porque el hecho de asesinar a alguien y volver a la casa, como vemos todos los días en televisión, tampoco nadie piensa en las víctimas menores. O solamente tenemos imputados menores. ¿Y víctimas Ay, menores? Bueno, el chico este de ahí Santa Fe. Usina de Justicia está presentando un pedido de jury contra una juez, creo que de apellido Villegas, en San Luis, que dejó en libertad condicional a un femicida que acuchilló a una nena de 10 años, una vez que estuvo en libertad. Bueno, ¿y quién habla de la nena de 10 años? Y En este caso, un mayor. Acá Y en se ese- le hizo un juicio a un juez que liberó a un asesino que mató a su vecina. El caso, ¿cómo se llama? De Axel López zafó de todo. No. Fue un Otro hecho- que libera Era una vecina. a Mansalva. Era una vecina, lo liberó, él fue a vivir a la casa esta y ahí mató a otra chica. Y en el caso padre que- habla siempre en la televisión. Si no hay contención, y hablamos teóricamente de que las penas son para resocializar, entonces, ¿cuáles son los tiempos de resocialización? Porque yo, si fuera condenada, tengo unos tiempos de resocialización y usted tendrá otros, seguramente ¿Y qué mayores. quiere después matarlo? ¿Eh? ¿Qué quiere matar? No, por favor, Chiche, no estamos hablando de Entiendo, eso. sí. Y Estamos, si no por se ejemplo... resocializa, seguirá preso. No, bueno, por eso hablamos de la pena revisable. Flexible. La pena revisable. Claro. O sea, un tiempo determinado y se somete a determinados estudios para ver si realmente está en condiciones de salir o no. Raquel, vos sabés cómo son esos estudios, ¿no? Si Sí. tiene plata, se compra. No es solamente una cuestión económica. Ah. No A ver, es, ¿cuánto- no, cuánto es le- falta de medios. Le digo a los oyentes, yo trabajé 43 años en la justicia, 30 años casi en la justicia de la provincia de Buenos Aires. No hay medios, no hay peritos, no hay gente capacitada. No hay medios en la policía, no hay capacitación en la policía. Traducímelo al español, a ver. Eso es lo que es la traducción en español más clara que le puedo decir. No es que estoy justificando ni soy corporativa, de ninguna manera. Estoy diciendo lo que sucede y cualquier juez o fiscal de la provincia de Buenos Aires le puede corroborar lo que estoy diciendo.
No hay medios. Si yo tengo que pedir una pericia, tengo que pedir turno a La Plata y esperar que el médico o el único médico forense que haya no esté de licencia, no esté de vacaciones y no tenga 450 pericias para hacer que no las puede hacer. No es que estoy Entonces justificando. no tiene solución el tema. Bueno, es claro que hay solución. La pregunta que yo hago, ¿a quién le importa que la justicia funcione? ¿A quién le importa que la justicia funcione? 47 Al millones de justiciable. argentinos, a 47 millones. No es así. ¿A la gobernación le importa? ¿Realmente? No. ¿Le da los medios para que los jueces tengan hojas, fotocopias, computadoras en condiciones? Doctora, la política todo el tiempo señala al Poder Judicial de no hacer su pero trabajo, usted de me sacó dilatar. lo que yo quería decir. Es la única manera de que la justicia sea la responsable. A veces con razón. Yo no soy corporativa. A veces con razón. Y muchas veces sin razón. Yo soy una de las pocas jueces que en su momento pedí el jury de una colega. Así que yo no soy corporativa. En los 43 años, ¿usted vio algún juez o fiscal que lo hayan echado del Poder Judicial? Sí, hubo un fiscal que habían nombrado que no tenía el título habilitante, que fue uno de los firmantes Un escándalo. Un escándalo. No había manera de salvarlo a ese. Un escándalo. Pero estamos hablando de alguien que trabajó mal o hizo mal. Sí, hubo gente que quedó afuera por irregularidades o mala conducta, o etcétera, Igualmente. etcétera. En el caso que nosotros denunciamos, fue sancionada, no le hicieron jury, 22 imputaciones, no le hicieron ¿Y a jury. la doctora McIntosh qué le haces? Bueno, eso fue una cuestión diferente, pero realmente muy ¿Qué es reprochable. diferente? ¿Qué tiene diferente? Bueno, no estamos hablando de corrupción en los expedientes, no estamos hablando de firmarle a la policía en blanco para allanamientos que llena la policía, estoy hablando de otras cosas, es diferente. Hay distintas cuestiones. El caso de la doctora McIntosh, realmente muy triste, muy lamentable, que tengamos que ver esto, que arruina mucho a muchos jueces probos que hay en la provincia de Buenos Aires. Y al padre, que era un hombre de bien, al que conocí en su momento, Gran juez. el doctor McIntosh, realmente muy triste, es una página muy triste. Pero bueno, Pero la echaron. Está. sí, por supuesto, y hay muchos jueces que Y tienen zafó del jury. jury por ahora. Bueno, pero un Sí, apoyo pero- político conveniente hace que un jury no llegue a jury y que le impongan una sanción la administrativa. echaron. Pero los familiares de Maradona y toda la sociedad siguen esperando justicia. Obvio. Y estamos hablando de Maradona. ¿Me equivoco? Están esperando Cualquier plata. ¿no? fallecimiento, cualquier muerte por negligencia, imprudencia, es exactamente lo mismo. Cualquier muerte. No hay Maradonas o no Maradona, todos somos Maradona. No, pero si con Maradona Un no se hijo, un hace familiar nuestro, es lo mismo. Pero si con Maradona no se hace justicia, ¿qué esperamos el común de los mortales? ¿Qué Es nos que queda? si no hubiese sido Maradona, la señora no hubiese querido filmar. Está claro. Justamente era una cuestión que daba como para estos actos bastante irregulares y lamentables. La verdad que son cosas que nos entristecen mucho a los que queremos la justicia en el buen sentido de la Bueno, palabra. pero le echaron, está bien. ¿Mm? Por supuesto. Sí, por supuesto. Hubo mucha gente que quedó afuera, pero no han sido casos Acá conocidos. mi compañero dice, si conoce jueces echados. Sí, Yo sí, conozco sí, jueces pero no echados. han Conozco sido jueces- casos jueces resonantes. presos. Sí, bueno, pero igualmente. No han ¿sabes? sido casos Yo resonantes. soy abogado y conozco de pasar por Hablarle los al micrófono tribunales. para afuera, por Sí, favor. frente del micrófono. Estamos acá. Pero bueno, es difícil el control y es como dice la doctora, que están colapsados todos los juzgados y demás, pero también son inamovibles, o sea, para mover a alguna persona del cargo es muy difícil. Bueno, está el jury de enjuiciamiento, está el juicio político, están los elementos. Bueno. El tema es a Ahí quién mismo, y a si ver, se y para acceder al Poder Judicial, si no tenés una amistad, o sea, es muy difícil. Habrá alguno que entra por concurso. Pero Sí, hay concursos. Pero es el 5%. O sea, actualmente hay es concursos. un poder, a eso es lo que vamos. Sí, Es un poder. pero me bueno. gustaría escuchar la opinión del doctor Slotolú, no la tuya. Pero el tema es no, es correcto lo que dice el doctor. El tema es que Sí, es correcto, pero tiene no es que el haber tema.
Pero no es el tema. Pero tiene que haber Explicamos lo mucha que querés mucha confianza, porque todas las cualidades que tiene que tener un empleado judicial son muchas. No es solamente conocimientos, tiene que tener muchas cualidades, mucha capacitación, tienen que ser personas de bien, tienen que tratar bien al público. Yo en mi juzgado, en los últimos tiempos, tuve un buzón de sugerencias. El abogado que venía o el justiciable que venía tenía una hoja donde se hacían distintas preguntas y podían contestar hasta anónimamente para que el juzgado pudiera mejorar. E inclusive la actuación del juez o lo que fuere. Nosotros, digo yo por el corazón, el Poder Judicial es un servicio de administración de justicia y estamos a disposición de la gente, no la gente a disposición nuestra. Entonces el empleado de la mesa de entradas, bueno, hoy todo es muy digital, menos en San Luis, que hay que ir personalmente para pedir el jury de la juez, no se puede hacer vía digital, entonces limita, obviamente, pero en general hoy en día se manejan de otra manera. Pero la persona que atiende tiene que tener empatía con la situación, desde decirle, no, es acá en la otra cuadra, o gire a la derecha y la oficina está en la otra cuadra, o quiten el teléfono y se puede comunicar, desde una pequeña información que ayuda a alguien, hasta darle los datos de un expediente o el trato que corresponde a una víctima fundamentalmente, o un familiar de un detenido. Yo estoy hablando de la justicia penal. Por el panorama que da no hay justicia. Claro que hay justicia. ¿Y me decís que no? Claro que hay justicia, pero a pulmón, Chiche, a pulmón. Los empleados judiciales no cobran horas extras, que se critica a los empleados judiciales, que no digo que no habrá gente que no merece el privilegio de trabajar en la justicia, no lo dudo, pero hay mucha gente anónima, honesta y muy trabajadora que trabaja y nadie se entera. Hace unos días un fiscal Bañoses, ¿no? Dejó de ser fiscal porque no le alcanzaba el sueldo. Eso pasa también, que se fue de la justicia porque dice, estoy ganando 3,5 millones de pesos y tengo que estar todos los 30 días y en mi actividad privada, bueno, eso... Yo conozco gente que aún habiendo accedido al cargo de juez con los exámenes y con todos los trámites que hay que hacer hoy en día, antes era a dedo. Hoy hay que hacer todo un trámite, aunque después, eventualmente, la decisión de la terna del Consejo de la Magistratura también puede llegar a ser a dedo, no lo desconozco. Política. En mi caso, cuando yo entré, el doctor Dualde era gobernador e implementó el sistema de la oralidad en la provincia de Buenos Aires. Con esto se llamó a los exámenes, se llamó a dar exámenes, se presentó una cantidad de gente impresionante y no aprobaron los exámenes. No tenían gente aprobada para poner en funcionamiento el sistema de la oralidad con fiscales, jueces de garantía, etcétera, etcétera. Tenían como 300 y pico de cargos para cubrir en aquel momento y no habían aprobado más de 100 y pico de personas. En mi caso, yo integré una terna que era una dupla. Y yo figuraba en San Martín, en Campana, como... Se sabía que yo podía ocupar un solo cargo, no podía ocupar dos. O sea, fue una situación muy particular y en mi caso yo di los exámenes, nunca toqué la puerta de ningún político. Ahí va mi carrera y mi trabajo de toda la vida. ¿La facultad no los prepara? No le escuché. ¿La facultad no los prepara? No, la facultad nos dice dónde tenemos que buscar. Cuando salíamos decíamos, bueno, sí, nos enseña a ver qué enciclopedia tenemos que buscar y cómo buscar jurisprudencia. No, la verdad es que la facultad para mí, yo estudié en la UBA, fue un primer peldaño para tener un título habilitante y de lo que yo puedo hablar acá es la experiencia. Entre tu elección, una vez que tenés el título, ¿cuál es la diferencia entre poner un escritorio o la guita de tu viejo o tu tío o lo que vos tengas o trabajar en la carrera judicial? Bueno, para mí fue apasionante la carrera judicial, sinceramente.
Yo tuve la posibilidad de entrar en su momento en un juzgado federal, pero para mí, sinceramente, Pero vos fue un obtuviste privilegio. el título para hacer la carrera judicial o para tener No, el título de abogada. Está bien, por eso, El tenés título de abogada. Yo Tenés entré dos como caminos. pinche de O mesa de trabajo entradas. con clientes o hago Y- carancho o me dedico a la justicia. Bueno, a mí nunca me importó particularmente, nunca tuve mucha vocación de éxito económico, más allá de lo necesario dignamente Igual- para vivir. Igualmente, Chiche, no, vos te recibís de abogado, pero para ejercer un cargo como un fiscal tenés que tener unos años en la profesión, por lo menos, no sé Bueno, si eran 3 o 5. De hecho, yo estoy en Usina de Justicia y aporto mi trabajo, mi experiencia y aporto una cuota, porque no tiene ninguna subvención del Estado, no es el CELS. Por eso es una ONG independiente, apartidaria, y yo no estoy cobrando nada, al contrario. Yo estoy ¿Y aportando, a quién ayudas? yo ayudo a las víctimas. A Yo las estoy víctimas. en un... Víctimas, no asesinos. No. A eso me dediqué 43 años en tribunales, a los imputados, O a sea, sus pero, derechos ver, y garantías. ¿Cómo funciona? Los imputados? Nosotros tenemos un grupo de Si todos yo no tengo plata voluntarios. para vos me lo vas a hacer. No, nosotros excepcionalmente, porque no contamos con un equipo de abogados más que excepcionalmente. La tarea que yo hago es el trato con el familiar de víctima de homicidio o femicidio y los acompaño a lo largo de todo el trámite del expediente y aún con posterioridad. En lo que es el duelo, la contención, explicarle, voy a los juicios, algunos juicios orales acompaño, les explico qué pasa, por qué sucede esto, qué derechos tiene el imputado, qué es lo que puede hacer, les hablo de la ley de víctimas, porque tenemos una ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires y una ley nacional y en algunas otras provincias. ¿Y reciben justicia esas víctimas? A veces sí, a veces no. ¿Por qué a veces no? Y bueno, porque a veces no logran o dar con el imputado o no logran una condena. Y en ese caso, ¿cuál es la tarea de ustedes? ¿Cómo No, acompañan no, ese proceso? yo acompaño, yo puedo hablar con un fiscal y ponerme a disposición, puedo hablar con un abogado particular que los acompaña y ponerme a disposición, los acompaño al juicio, cualquier duda Es que tienen. emocional ahí la tarea de Es ustedes. legal y por supuesto tiene que tener un entorno emocional, porque el familiar de víctimas que está atravesando un duelo esté en la etapa que esté, ya sea desde un comienzo, con el shock de un homicidio o un femicidio, a lo largo de todo el expediente. La angustia de que no te atiendan, que suspendan una audiencia porque pidió el imputado es el que elige si hay un juicio por jurados o no, el imputado tiene todo el tiempo derechos y garantías, puede no decir la verdad, puede negarse a declarar, tiene todos los derechos. ¿Qué derechos tienen las víctimas en un expediente? Cuando yo trabajaba en tribunales eran un objeto de prueba, y lo digo así porque era duro. No tenían ningún derecho. Reconocían el arma, en una rueda de personas podía reconocer al imputado, prestaba declaración, pero no tenía la posibilidad de ser parte en el expediente Pero ahora sí. y, por ejemplo, Pero ahora negarse a sí. una escarcelación. Pero ahora sí. Bueno, estamos luchando para eso, Bueno, eso, para bueno. que haya un cambio, para que haya capacitación, No porque es los así. jueces y fiscales están encasillados y esto es todo un cambio de paradigma. Un derecho penal con perspectiva en la víctima. Porque, a ver, yo por ejemplo fui a un juicio y la fiscal pidió que salieran de la sala, para que declarara una víctima damnificada, que saliera de la sala el imputado, porque la víctima no quería declarar frente al imputado, y pidió que salieran los familiares del imputado. Y yo dije, no lo van a permitir. Obviamente, el tribunal decidió que el imputado, digamos, estuviera en una sala contigua, pero no autorizó a que los familiares a los familiares de los imputados salieran de la sala. ¿Qué dijeron por el tema de la publicidad? No, la publicidad están los abogados, había otro público.
No es que era puertas cerradas. Estaba la querella, estaban los abogados y estaba otro público. Pero, ¿qué pasó? Ahí no pensaron en el derecho de la víctima. La víctima esa, que reconoce al imputado como homicida, mañana va a su casa y los tipos están a la vuelta. Esa persona corre riesgo de vida declarando la verdad para que haya justicia. Y estos jueces, no por maldad, sino por falta de capacitación, a mi criterio, y lo digo respetuosamente, no pensaron en el derecho de la víctima y priorizaron una cuestión de publicidad que no tenía ningún sentido. A ver, Raquel, yo no entiendo. Yo no sé si con tu mensaje a deprimirme o ponerme contento, porque hasta ahora me mandan Las dos blanco y negro. cosas. Bueno, Las dos cosas. Tenemos mucha tarea por hacer. Nosotros que somos personas mayores, que tenemos una actividad hace tantos y tantos años, yo me fui del Poder Judicial con sabor a poco. Aquello que yo pensé que podía... ¿Estás recibiendo más de lo que recibías antes? Me decidí a poner mi granito de arena desde otro espacio, que no es el de tener la lapicera, sí. Porque tener la lapicera para resolver realmente creo que es un privilegio y una obligación de que podamos nosotros administrar justicia, pero desde este lugar que yo estoy, que empecé a ver a la víctima, a visibilizar a la víctima, porque yo tenía empatía con las víctimas, pero porque tenía una empatía personal, no porque me lo obligara a nada. Y realmente hay mucha gente que necesita tener una ley para empatizar con las víctimas, porque les voy a decir una cosa, es mucho más difícil tratar con una víctima que con un imputado. Es mucho más fácil decirle a un imputado, tenés este derecho, te dictamos la prisión preventiva, se te condenó a tanto, se te dio la excarcelación, no se te dio la excarcelación, que hablar con un familiar de víctima, que le arruinaron la vida. Y que además de vivir un duelo, tiene que estar luchando en los pasillos de tribunales. Y la verdad es que lo que creo es que puedo aportar desde mi lugar, acompañando a un familiar de víctima que me agradece, que me dice, si no hubiese sido porque está usted, doctora, yo me hubiese matado, o determinado tipo de situaciones sumamente dolorosas. ¿Vos conocés el caso Bañato? Sí, Bueno. sí. Como conocemos todos, ¿no? Como lo conocemos todos, no el expediente. Se le mataron a toda la familia. Sí, por supuesto. Lo conozco a Matías también. Por eso te digo. En el caso de Matías, ¿la justicia actuó bien o mal? Porque cuando él se entera que el asesino de su familia iba a salir, utilizó los medios, utilizó todo y logró que no salga. Sí, tal O cual. sea, la justicia jugó a favor. Por supuesto. Pero es la excepción, no la regla esa. No es No, tan no así, no es tan así. Hay de todo en la viña del No todos Señor. los casos son Pero, Bañato. a ver, recordemos al estimadísimo doctor Violini, que le dio la indicación durante la pandemia a los jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires sugiriendo directamente que liberen a todos por el tema del COVID. No había lugar más seguro en este país que adentro de una unidad carcelaria. Donde no había COVID. Obvio. Entonces salieron miles de presos por delitos gravísimos. Algunos fueron a vivir con la víctima de abuso, con la víctima de maltrato, con la víctima de violencia de género. Desastres. Ahora yo pregunto, ¿alguno de estos imputados se reclamó que volviera una vez que terminamos con el tema del COVID? No. ¿Volvieron a las unidades volvió el 5%, carcelarias? El 5% volvió. ¿Estamos de acuerdo con lo que digo? Sí. ¿Por qué no volvieron? ¿Algún fiscal pidió que se detenga nuevamente a fulano de tal? Sí, ¿Porque hubo terminó el COVID? Hubo casos. No me enteré de ninguno. Y si es así, me alegro. Y el resto del sistema para arriba, ¿Cómo? jueces, la Cámara, el resto del sistema del poder. Le para estoy arriba. hablando de un camarista. El doctor Violini es Bueno, camarista. está bien, pero para arriba... Es de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de arriba. Me esperen un segundito, por favor. Estamos conversando con la doctora Raquel Slotolov, que fue jueza de instrucción en la Justicia Federal, ya está jubilada, por supuesto, e integra una organización, una ONG, que es para ayudar a las víctimas, precisamente.
Son las 5:35 de la tarde en toda la Argentina. Silvia Naestat es periodista del diario Clarín, la mujer que probablemente más conoce los entretelones del mundo empresario. Silvia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, Chiche, muchísimas gracias. Siempre qué placer charlar contigo. Bueno, Gracias. Decime una cosa, Silvia. Contame cómo nació el grupo Techint. Bueno, el grupo Techín, vos también lo conocés muy bien, nació por Agostino Roca, ¿te acordás? Sí. En la Italia apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, que lo trae su amigo Guido Di Tella, es decir, el padre de, bueno, perdón, no Guido, su amigo Torcuato Di Tella, el padre de quien fue Guido, el economista, ¿te acordás? Y el propio Torcuato. Torcuato Di Tella le avisa a Agostino Roca que acá, bueno, estaba YPF, que había nacido unas décadas antes, que necesitaban proveedores para que la empresa petrolera estatal pudiese desarrollarse, y además le habla de una tecnología para fabricar los tubos para la extracción del petróleo. Entre los dos, al principio los Di Tella también iban a fabricar esos tubos de acero tan importantes Los tubos sin para la costura. extracción, Sin costura. claro. Los tubos sin costura, exactamente, que vinieron después. Al principio eran con costura y tenían un problema, que por la presión del petróleo Se las abrían. costuras se rompían. Y vos sabés que, Chiche, los tubos son una de las inversiones más importantes para extraer el petróleo. ¿Quién realmente logra afinar la tecnología para los tubos realmente sin costura fue Roberto Roca, el hijo de Agostino, el fundador y padre de Paolo Roca? En el año, fíjate, gobernaba Raúl Alfonsín, arma toda una nueva planta industrial en Campana, donde se llamaba, ¿te acordás? Siderca, después pasó a llamarse Tenaris, y donde ahí traen la última tecnología para hacer justamente los tubos de acero sin costura que evitan la ruptura, o sea que es una definición clave. Y después le dan otro impulso, porque lo interesante justamente de la fábrica, lo que hacen los Roca, es que esta es una industria del siglo XIX. La novedad, la gran novedad, es la aplicación de altísima tecnología y de todo hecho. O sea, vos sos Shell, tenés que hacer un pozo en un país donde Shell no puede entrar. ¿Qué hace Tenaris? Te hace el pozo hecho, te saca el petróleo, te lo pone en el barco y te lo lleva al mercado donde vos querés con Shell, digamos. No sé si me entendés, va con la bandera de Shell. En un mundo donde los países que tienen petróleo son países a los cuales muchas empresas, por ejemplo, norteamericanas, no pueden pisar. Así que, bueno, un poco eso, pero el origen, efectivamente, y hay que recordar que Agostino Roca, el fundador, está enterrado en Campana, lo mismo que su nieto, ¿te acordás, Chiche? Sí. Agostino, que se murió en un accidente de Con un avión en el periodista, año con un 2000. periodista. Claro, claro. Que se murió junto al gran periodista Germán Sopeña de La Nación, que vos lo conociste muchísimo. Ahora, yo te Este, pregunto, pero digo, ¿por qué la gente mira tanto el grupo Techint? ¿Es un grupo siniestro, nefasto? ¿Qué es? ¿Vive de la...? No, es un grupo líder a nivel internacional. Son los fabricantes número uno, tienen una posición de liderazgo de tubos de acero en el mundo. Facturan 38.000 millones de dólares, tienen más de 30.000 empleados, tienen filiales, son muy fuertes en Italia, en Argentina, en México, están en Estados Unidos. Es un grupo, es una gran multinacional. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Siempre acordate, vos te acordás de la época de Cristiano Ratazzi, en los años 90 él decía, bueno, Techint me cobra la chapa muy cara para los autos. ¿Por qué? Porque, bueno, Techint tuvo una posición de liderazgo en la Argentina muy fuerte, siempre, o sea, son los únicos. Entonces, protección, en un ¿no? mercado, claro, en un Una mercado protección. donde no había competidores, Claro. exactamente, no había competidores, y además, acordate que uno de los grandes clientes de Techint han sido el Estado, la gran obra pública. Entonces, alrededor de eso y por su posición de liderazgo, siempre ha habido muchos críticos, pero yo te diría que es una empresa por la cual la Argentina tendría que estar muy, muy orgullosa. Es una empresa, cuando uno visita las plantas de Techint,
el nivel de tecnología que hay, el nivel de escuela, etcétera, es muy impactante. Es realmente muy impactante. Están en la frontera tecnológica, en la frontera tecnológica del mundo. Y hay otra característica, que pese a que Techin es en el mundo muy importante y que Paolo Roca, su CEO y su principal accionista, está en los directorios de muchas grandes empresas del mundo, él eligió la Argentina como su casa, digamos, como su sede central. Y en ningún otro país del mundo tiene el reconocimiento de acá, es decir, más que el reconocimiento, la gravitación en las cámaras empresarias, en el mundo empresario, es la voz de la industria. Si hay alguien que va a decir, la voz es el industrial más importante de la Argentina y es la voz, a su vez, de la industria. La palabra de Roca es, te diría, casi sagrada cuando se discute en la UIA y en otras cámaras empresarias, etcétera. Y digamos que para vos, que el presidente le diga chatarrín de los tubitos caros, ¿es una ofensa? Me parece que sí. No sé cómo calificarlo de otra manera. Sí, es una ofensa. Sabemos cómo piensa Milei, sabemos de las ofensas que son tan frecuentes en su caso, ¿no? Que con los artistas, con los periodistas, etcétera, y en este caso con el industrial más poderoso que tiene la Argentina. Me parece que sí. Es el que es industrial una más ofensa. poderoso de la Argentina, ¿sí? Sin duda, Chiche. Más que Arcor. Más que Arcor, sí, tiene un peso mucho mayor que Arcor, sí, es el más poderoso de la Argentina. Ahora, Como industrial, no como empresario, porque tal vez el empresario más poderoso de la Argentina sea Marcos Galperín, que Sí. tiene Mercado Libre y es la empresa más valiosa de toda América Latina Más y vale. factura mucho más que Techin, porque Techin te decía que factura 38.000 millones de dólares y Mercado Libre creo que debe estar facturando 100.000 millones, una cosa así, o sea, mucho más. ahora, Silvia, ¿cómo te va? Diego Colombres. Hola Diego, ¿cómo Dejando estás? de lado los insultos del gobierno y del presidente sobre la empresa, el tema de fondo respecto del precio de los caños y la molestia que hay en distintos sectores respecto del valor, porque también en algún momento la industria automotriz también se quejó por el precio Sí. de esa chapa. El tema de fondo, los costos y lo que después no está muy claro, pero pareciera ser cierto reconocimiento por parte de Techin respecto de que se podía bajar los Sí, precios. lo bajó, Bueno, para no perder la licitación. ¿cómo que sí? Y finalmente la perdió, ¿no? ¿Cómo queda la cosa? ¿Cómo? Bueno, la cosa me parece que ya está definida. Por un lado, estamos hablando de un consorcio que es privado, porque el grupo Southern Energy está integrado por Pan American Energy de los Bulgeroni, por Pampa Energía de los Midland, por YPF, que sí es cierto es control estatal, pero está ahí, y tiene dos socios extranjeros, una que es una empresa inglesa que se llama Harbour y otra es una noruega que se llama Golar. Ellos llaman a una licitación para proveer esos tubos, pero una licitación privada, para un gasoducto de 480 kilómetros. Y los indios ofrecieron un precio imbatible, 203 millones de dólares, y Techin ofreció 87 millones de dólares más, o sea, 290 al principio de la licitación. Después le pidieron que mejore, mejoró muy poco. Después, cuando ya estaba definida la licitación, Techin ahí dijo, estamos dispuestos a ir a pérdida porque queremos mantener la planta de Valentina Alsina, que es donde se hacen estos tubos, que tiene 420 empleados, que ahora quedan, porque no es que en la Argentina se hagan gasoductos todos los días, no es así. Hasta que venga el próximo gasoducto pueden pasar muchos años. Entonces la fábrica queda sin Digamos trabajo. que la solución fue medio bolichera. Si vos La tenés la solución fue- competencia que te hace por 203, y vos decís, bueno, yo bajo a 205 Sí, o 203, claro. es bolichero. Lo que Claro. no sé si moralmente vale o no, qué sé yo. A lo mejor los tipos están a pérdida, porque en Argentina te cuesta más producirlo, no sé.
No, a ver, por un lado, Chiche, tenés razón, a la Argentina le cuesta mucho más producirlo, porque como te dicen los empresarios, te dicen, mirá, es cierto, cambió la Argentina. Hoy tenemos una regla de juego totalmente nueva, pero los impuestos son los mismos, el costo laboral es el mismo, la infraestructura es la misma. O sea, te cambió el modelo, pero no hiciste nada para alivianar y mejorar ese costo. A eso hay que agregarle que hay empresas en el mundo y países que ven mercados estratégicos y los ayudan a sus empresas a entrar en esos mercados Debe a haber precios. dumping, un poco de dumping, debe haber, porque Claro, los chinos no le claro. cobran lo mismo a Chucho Capucho que a esa empresa india, el acero. Exacto. Bueno, esta es una empresa, a ver, fíjate, Chiche, te doy un ejemplo fuera de esto. Fíjate Toyota en la Argentina, Sí. ¿no? Otro ejemplo, los japoneses. A Toyota en Chile es el país más competitivo en términos de industria automotriz. Como no tiene industria, hay 100 marcas que se sacan los ojos. Pero ¿sabes cuál es el auto más vendido en Chile? La Hilux que se fabrica Acá. en Zárate. Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo podés vender una Hilux en Zárate que lleva un 13% de impuesto, con todo el costo argentino, y le ganás a todas las Porque otras es la marcas mejor de en Chile? todas. Bueno, y no es solo la calidad. Hilux, el presidente de Toyota me dijo, no es solo Hilux ni la marca, es porque exportamos a pérdida, porque para nosotros es muy importante ser los número uno en Chile. O sea, hay países y hay empresas que deciden ir a pérdida para ganar un mercado estratégico. Y es muy probable que esto haya pasado con los indios, en este caso. Ahora queda pendiente, porque estos eran los caños para el gasoducto. Ahora queda pendiente el gasoducto, que tengo La entendido Techín construcción. también tenía interés, ¿no? Sí, hay una El licitación último lo hizo que Techín. Claro. se resuelve en marzo, es otra área de Techín, sería Techín, la parte de construcciones, es otra área, y ahí también hay una competencia Claro, internacional, con lo claro. cual es muy difícil pensar que Techín pueda avanzar en una denuncia de dumping a los indios si va a pelear fuerte, me imagino, muy fuerte, por la licitación para construir el gasoducto, que es un negocio no de 200 millones, es un negocio de 1.300 millones de dólares, o sea, mucho más importante. La pregunta es que yo me formulo personalmente es por qué el presidente Milei intervino de esta manera tan fuerte. Tal vez ahí también esté probablemente decidido de que el ganador no sea Techín, no lo sabemos. Pero hay un oferente que es muy amigo del gobierno, que es el dueño del club de donde juega Messi, el del Inter Miami, Sí, que es de la familia más canosa. sí. Eso, Fuerte eso, ¿eh? tener cuidado porque te da vuelta y la pana. Sí, fuerte. con, con eso tenés que tener cuidado. Dios mío. Es un mundo complicado, es muy Es complicado. una... Hay mucha plata. Sí. A ver, lo que pasa es que también tenés que tener en cuenta que si hay 400, 500 personas que dependen de ese laburo, también tenés que ponderarlo, porque hay gente que se va a quedar en la Claro. calle. No, claro, son 420 familias, ¿no? Sí, por Es un supuesto. chiste. Eso es muy inquietante. Bueno, o sea que el final es abierto, no, se lo van a dar a los indios. No, ya está decidido, se lo dan a los indios, se lo dan los indios, eso ya va a empezar ahora la firma de contratos y todo eso, y sobre todo porque además, Chiche, ¿quién se va a animar ahora, después de todo lo que pasó en esta semana, a contradecir al presidente que dijo hay que dárselo a los indios? Y políticamente, ¿cómo queda la relación entre el gobierno y Techín, teniendo en cuenta que el propio Milei, que el propio Roca apoyó muchas de las políticas iniciales del gobierno? Más que apoyó, sí. Bueno, me parece que van a terminar recomponiendo, muy probablemente. Roca, se cuenta, ustedes habrán observado que ninguna cámara empresaria salió Ujú. a manifestar apoyo, hay un silencio alrededor de esto. Se dice que es por expreso pedido del propio Roca, que no quiere escalar la pelea,
quiere dejar las cosas más tranquilas, etcétera, etcétera. O sea que da la impresión de que van a tratar de bajar totalmente los decibeles en ese sentido. Pero hay que volver del chatarrín, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Hay que volver del chatarrín. Sí. Bueno, en eso Sí. Milei es Bueno, es no, experto, ha vuelto de... Pero estás hablando del industrial pidió número uno de la disculpas al Argentina. Papa. Es una falta Sí. de respeto. Luego de Es una decir falta, sí. barbaridades. Pero es una falta de respeto. ¿Sí? Por eso Claro. el presidente, pero el presidente no puede decir lo que quiere. Claro. Estás hablando Sí. de un tipo que le da el laburo a 30.000 personas. Igual, Es una ciudad. igual me parece que el otro tema, el de fondo, el de los costos, de lo que produce la empresa y cómo se vende a nivel local, me parece que es interesante darlo. A ver, Sí, nosotros podemos sí, hablar de ese es eso. un ¿sabés debate. qué? Ahora, Yo no lo- yo vos no No sé. sabemos nada, cómo es el... Yo no Pero sé. vos sabés lo que se juega detrás de un negocio así. Lo más probable es que China le regale el acero y le dice, andá a reventar a los rocas. No, a mí no me preocupa el gasoducto, los caños del gasoducto, me preocupan las ventanas, la puerta de los autos, o sea, los insumos que van a la industria local y que después nosotros lo pagamos en sobreprecios en un montón de productos. No sé, ¿vos sabés de eso? Yo no lo sé. Entonces, si no pero- sabés, ¿para qué decís eso? No, bueno, ¿Qué sabés? te digo, ¿Por qué puede entrar Porque- Toyota y con por las qué puedo Hilux a pensar- Chile? Pero si no sabes un carajo. pero ¿por No qué? sabés. A lo mejor los tipos tienen un precio especial, pero tienen un método de producción diferente. En Argentina se venden hamburguesas, sí. Sí, ¿no? Sí. Los argentinos adoptaron la hamburguesa. Está Fernando Patti, que fue el inventor de la hamburguesa en Argentina. ¿Sabes cuánta gente queda afuera? 500 personas. Ah, Y saben hacer hamburguesas los Lowenstein, No es que se lo enseñaron hace 50 años que hacen hamburguesas. Y bueno, personal, qué sé yo, por qué. A lo mejor porque no lo supieron manejar, no sé, los hijos, los nietos, no sé. Pero hay que, Patti es una marca, vos decís Patti está claro lo que es, ¿no? Bueno, está cerrando. Porque no venden, las hamburguesas se venden, algo pasó. Está muy complicado el tema. Lo que yo no afirmaría es que es todo tan transparente. Te está diciendo Silvia, Chile tiene mejor industria metalmecánica que nosotros y sin embargo compran la Hilux en Argentina. Por algo será. Es complicado ese mundo de los negocios. Por eso nosotros dejamos el fútbol. Silvia, te mando un abrazo enorme. gracias, Chiche, querido. Un beso enorme. Gracias, muchas gracias. La señora Silvia Neistat, periodista del diario Clarín, jefa de todo el sector. Ella sí sabe, ella ¿Eh? sabe de esto. ¿Sabes? Ella sí Está- sabe. Por eso la llamamos. Por algo le llamamos, obvio. Bueno, son las 5. Igual Chatarrín de lo tuvo caro es una falta de respeto. Estás hablando sin duda. de el mayor industrial de la Argentina. Tenés que tener un mínimo de respeto, que vinieron acá en Argentina a hacer patria. Pero vos pensás que no lo dice el presidente a propósito para que se hable, ¿Cómo? que la forma mala del presidente de decirse y de referirse no lo hace a propósito, no lo hace a propósito para Odia a los periodistas también a Y propósito. bueno, pero por ahí le sirve Está políticamente loco. tratarlo No, de está esa loco. forma. Está loco. No, y es injustificable. Claro. No puede justificar Yo no lo eso. estoy justificando, No, pero no, que no. él es tan iluso, no sabe lo que hace, no sabe que es Hay momentos que no provocador. sabe lo que hace. Si no, no hubiera dicho eso. No lo hubiera dicho. ¿Vos creés que sabe lo que hace cuando dice que todo el periodismo es corrupto? Bueno, ¿qué crees? El tipo se funciona así. Bueno, en el caso del periodismo ya se ha dicho varias veces que era un exceso y sin embargo lo sigue diciendo, así que me parece que no sé Odia si a los periodistas, los odia. no tengo duda de eso. Lo que digo es que no sé si lo sabe o no, pero lo reitera, así que tiene conciencia de lo que dice y de lo que hace en eso. Me parece, por lo menos yo no tengo dudas. Me parece que es un tema muy delicado. Supongo que a lo Sin mejor duda, lo llamará, sin duda, porque está el lo trabajo llamará a Roca después por teléfono y le dirá, escuchame, Pablo, perdóname, se me fue la... A lo mejor lo arregla. ¿Vos lo ves a Milei haciendo eso? ¿Eh? Ay, no. Sí, sí, puede ser. ¿Vos crees? Lo hizo con el Papa. Públicamente. Arruga. Puede ser que arruga. Bueno, son las 5:51 de la tarde en toda Argentina. Estamos con la doctora Raquel Slotolov, que fue jueza de instrucción. Hay que estar en una ONG de ayudar a las víctimas. ¿Cómo se comunican con vos, Raquel?
de distintas maneras. Tenemos un teléfono que está en la página de Usina de Justicia. ¿Cómo se llama la página? Usina de Justicia. Usina de Justicia. Exacto, ahí está el teléfono, si me lo pueden buscar porque yo no me Sí, lo acuerdo por de supuesto. memoria, pero está la página de Usina, o nosotros buscamos a los familiares de víctimas cuando vemos algún hecho conocido o que nos enteramos, tratamos de dar, intentamos hacer un seguimiento o a través de las páginas, nos ponemos a disposición. Generalmente se comunica un familiar de víctima que está en Usina. Digamos, hacemos el acompañamiento, pero también intervenimos Gratis, lo hace todo esto gratis. por supuesto, desinteresadamente y de manera apolítica. Nosotros, el único partido al que pertenecemos es al Partido de las Víctimas. También intentamos participar. La ley de víctimas no funciona, ¿no? Yo creo que hay que hacer todo un trabajo de capacitación, que esto no es de un día para el otro, no es solamente sacar una ley, es hacer toda la modificación de tantas y tantas décadas de abolicionismo penal, que tanto daño nos han hecho en esta sociedad. Sinceramente lo digo. ¿Y dónde empezó el abolicionismo? Bueno, tenemos al padre del abolicionismo, de Zaffaroni. Raúl Zaffaroni, que ha llegado a puestos realmente muy privilegiados. Miembro de la Yo en Corte su Suprema. momento, Fue yo en miembro de su la momento le tenía mucho respeto porque era un académico Es muy importante. muy avesado, pero realmente a través de los años he tenido una gran decepción. No solamente que se ha metido groseramente siendo un magistrado en cuestiones políticas que no corresponden, porque el Poder Judicial debe ser independiente, sí o sí. Cada uno puede pensar, votar y decidir lo que quiere, pero yo puedo tener, como me ha tocado, tener que decidir en relación en ese entonces a la intendente de Campana, y yo podía comulgar o no con su pensamiento. Pero ¿qué pasa si yo solamente me porto bien, entre comillas, con los políticos que me interesan? ¿Qué seguridad jurídica hay para el justiciable? El ciudadano tiene que tener un funcionario y un magistrado que aplique la ley. Y hoy agrego, con perspectiva a las víctimas. Que la víctima sepa, porque como se dice siempre a los que estamos en este tema, es la única dentro del proceso que no quiso estar. El imputado está dentro del proceso y será responsable o no del delito que se le va a investigar. Pero la víctima, uno tenía una vida y de golpe perdió un hijo, o le violaron una hija, o en el caso de una mamá que estoy acompañando, que la pareja le asesinó a su propio hijo para vengarse de ella porque ella se quería divorciar. ¿Podemos ponernos un segundo en el lugar de esa gente? Un segundo, no es ni un día, ni dos, ni un mes, ni dos. Y entonces, por supuesto, entonces ahí tenés todo el aparato de la defensa, que no es que lo critico porque corresponde, y bueno, que las pericias que hay que hacerlas, yo no digo que no, pero ¿cómo se le da una respuesta a esa mamá? Que le mataron al hijo porque ella se quiso divorciar, o sea, en venganza, se llama femicidio invertido. En lugar de matar a la mujer porque se quiere divorciar, mató al hijo, o sea, le hizo más daño todavía. O sea, son casos tremendos. No es solamente un título que uno habla de víctimas. Es gente que tiene la vida destrozada y no solamente tiene que pasar por un duelo, sino que además tiene que enfrentarse con los monstruos de los tribunales. Yo caminé por esos pasillos toda mi vida. Monstruos? ¿Por qué monstruos? Porque no saben, porque no conocen, porque no entienden, porque no saben lo que es un fiscal, porque no entienden si van a una audiencia para qué, ni cuáles son sus derechos. Y hay que explicarlo eso. O sea, ¿por qué hay una ONG Usina de Justicia? Porque hay un Estado que no está donde tiene que estar. Porque el Estado le provee inmediatamente un defensor oficial a cualquier imputado. Tenga plata, no tenga plata, sea millonario. Bueno, Rafael Videla tuvo un defensor oficial en el juicio a la Junta. Por eso le estoy diciendo. ¿Y por qué no corresponde para las víctimas? Esta es la pregunta que yo hago, no estoy hablando de eso. El sospechoso, inmediatamente el Estado
tiene un funcionario y le pone un defensor oficial. Si quiere poner un defensor particular, lo pagará. Ahora, ¿qué pasa con una víctima que no puede pagar un abogado? ¿Qué pasa? Están huérfanos. ¿El Estado dónde está? Bueno, ahí está Usina de Yo tengo Justicia. entendido que si vos necesitas un abogado, vas a cualquiera de los colegios de abogados, te dan un abogado gratis. Bueno. Sí. Pero es... En parte puede ser. Pero no es Vos vas al colegio de completo. abogados, yo no Bueno, tengo abogado, pero- no es completo. Yo desconozco el tema del funcionamiento, pero sé que uno no va al colegio de abogados y se va con un abogado. No es tan sencillito. Claro, no es tan y sencillo. tenés que tener carta de pobreza y declaraciones juradas de que no tenés propiedades. ¿Y por qué? ¿Y por qué esa desigualdad de armas? ¿Por qué? Justamente es a la víctima a la que el Estado le falló. Bueno, está avanzando todo, está avanzando por suerte, porque Bueno, esto antes no se reconocía. Por eso Bueno. estos micrófonos nos permiten que la ciudadanía entienda, que la ciudadanía se comprometa. No hace falta que le toque personalmente. ¿Cuánta gente hemos visto diciendo, yo veía por televisión el dolor de otro y hoy estoy yo acá? La ciudadanía tiene que ser consciente y reclamar que los funcionarios o la gente que... El Congreso, señores, ¿cuánto hace que hablamos de la ley de menores? ¿Cuántas veces, a cuántas personas entrevistó Chiche por el tema de la minoridad? Tenemos menores peligrosos y menores en peligro. Sí. Tenemos las dos cosas. ¿Por qué te motiva tanto después de tanta carrera profesional que tuviste? ¿Qué tenés una... Porque yo lo creo- contás de una forma como que tuvieras 25 años, de verdad. Ay, gracias. Tengo más en la justicia. Por eso, pero estás como... Bueno, yo quiero mucho a mi Argentina y para mí la justicia es un faro y yo realmente abrazo al que sufre, abrazo al que no, al que está viviendo una injusticia y realmente por eso me sentí a gusto cuando entré en Usina de Justicia, porque si hubiese entrado en una ONG donde yo veía miserias o intereses, o cuestiones de dinero, o apoyamos a este porque me conviene o porque... No, nosotros estamos con los anónimos. ¿Y tus pares que se jubilaron, que el contacto que tenés vos, qué te dicen? Porque... Sí, yo tengo relación con mis empleados, con mi ex porque la gente se secretaria. jubila y es como que cierra la puerta. Yo conozco Sí, ex jueces que sí, por hacen supuesto. otra vida. Sí, por supuesto. ¿Qué te dicen? Como diciendo, ¿qué te pasó? Porque sos raro de... Pero sí, anda al gimnasio, divertirte. Pero para mí el objetivo en la vida es la solidaridad con el otro. Y dentro de mi humilde posibilidad trato de ayudar, no solamente a la gente de Usina. Hay gente que sabe que yo soy ex juez y me llama para consultarme alguna otra cuestión, inclusive que no es del fuero penal y uno puede derivar. Yo creo que uno tiene que tener un sentido y un objetivo en la vida. ¿Me das los números de la doctora Slotolov? Tienen en realidad una página que se llama Usina de Justicia y allí Gracias. además comparten las redes sociales, que de la misma manera pueden encontrarlo en Instagram y en Facebook. Usina de Justicia, sí. Tal Raquel, cual, muchas gracias. un placer tenerte acá. Muchísimas En gracias serio, un honor, ¿eh? por permitirme el micrófono. Les agradezco muchísimo. Gracias, Raquel. La doctora Raquel Slotolov, que es la instrumentadora de esta Usina de Justicia. Gracias. Son las 6:04 de la tarde en toda la Argentina. Rápido la noticia, dale. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 18:04 minutos, temperatura en Buenos Aires 29 grados 2 décimas, humedad 56%. Sigue el reclamo de los despedidos de una cadena de farmacias. Móvil del Plata. Los 90 trabajadores despedidos de las farmacias Doctor Ahorro siguen con protestas en distintas